Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta transmisión a través de Facebook Live desde el Instituto de Cultura del Carmen de Oral. Hoy en nuestra segunda charla en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, pues un espacio que nos permite también conversar un poco a través de esa dinámica museal que tienen los diferentes museos del Oriente Antioqueño, del departamento y obviamente pues desde aquí, desde el Instituto de Cultura, a través de nuestro Museo de la Cerámica El Carmen de Oral. Pues yo quiero inicialmente agradecer a nuestros invitados. Son unos invitados bien interesantes con los que vamos a conversar hoy diferentes temas en torno a esa identidad, a ese rescate y conservación del patrimonio cultural y obviamente pues esa inclusión social que deben tener estos espacios museales. Un agradecimiento muy especial pues a la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde John Freddy Quintero, al Instituto de Cultura, a nuestro director Jason Castro Trujillo. Y bueno, me presento, mi nombre es Hugo Trujillo, yo soy promotor de turismo y patrimonio del Instituto de Cultura del Carmen de Oral y pues hoy vamos a estar conversando precisamente en el marco de esa celebración del Día Internacional de los Museos sobre los museos para la inclusión entre la identidad y la renovación. Este diálogo permite conversar un poco a través de cómo los museos pueden generar esas alternativas de inclusión, ¿cierto? Digamos, de cierta manera quiero iniciar retomando un poco las ideas y las conclusiones que teníamos el día de ayer en esa charla que tuvimos también muy interesante con nuestros invitados el día de ayer, y es que precisamente los museos dejan de ser esos espacios inertes o aquilosados, mmm, sino que también se renuevan y generan otras dinámicas que permiten también salir de ahí y generar también esas alternativas de inclusión con las comunidades y que sean los museos también esos puentes o esos transmisores de historias, de patrimonio, de identidad y que generan unas dinámicas bien interesantes en torno a esa historia, ¿cierto? Porque más allá de tener un espacio físico rodeado de vitrinas donde vamos a encontrar diferentes elementos o piezas antiguas, también los museos permiten incluir las comunidades en torno a unas dinámicas sociales, culturales, políticas, y que permiten también un rescate y una apropiación de ese patrimonio y de ese legado cultural, ¿cierto? Es precisamente por eso que tenemos hoy dos invitados, pues que nos van a estar conversando un poquito también de esa dinámica cultural y de ese patrimonio cultural, ¿cierto? Tenemos a Javier. Javier pues viene trabajando una dinámica muy interesante en el municipio de Envigado y desde allá tiene también todo un arraigo y una identidad cultural en torno a los carrieles, que nosotros tradicionalmente pensamos pues que el carriel viene de Jericó, pero resulta que en Envigado también tienen una dinámica cultural muy interesante en torno al carriel. Y también vamos a tener en esta charla y en este conversatorio a Nuri, del municipio de Guarne, donde también nos va a estar contando un poquito de ese patrimonio cultural del municipio de Guarne, esa dinámica social en torno a los museos. Y yo creo que precisamente esta dinámica que nos convoca hoy es a darle un vuelco total a ese tema cultural y social de los museos, ¿cierto? De que los museos son esos espacios que permiten generar otros diálogos en torno al patrimonio y a la identidad cultural, y que no solamente es el espacio físico, sino que el museo también puede estar afuera, sino que el museo también puede ser un espacio alterno, un museo vivo, una comunidad, porque finalmente son esos transmisores de historias que permiten llevar a las comunidades al rescate, la apropiación y la generación de identidad, de patrimonio en torno a estas dinámicas, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más preámbulo y reiterando pues esa bienvenida a todas las personas que se conectan a través de esta transmisión vía Facebook Live, darles la bienvenida a todos los que nos están viendo, a nuestros invitados, y bueno, empecemos a conversar un poquito con Nuri desde el municipio de Guarne sobre esto que veníamos mencionando y de cómo estos espacios
museales permiten también generar una dinámica social y cultural en torno a la inclusión de la comunidad como gestora de museos, como gestora de identidad, de patrimonio, de historias, que permiten también lograr esa dinámica museal o esa exposición de cultura, de patrimonio. Nuri, bienvenida, buenas tardes y bueno, arranquemos a conversar un poquito de esto que mencionábamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Hugo, muy buenas tardes Javier. Mi nombre es Nuri Gracias. Gómez, gestora cultural y coordinadora del grupo de guías del municipio de Guarne. Bueno, yo quiero arrancar con lo que la concepción que se tiene y la etimología de la palabra museo. Viene del latín museum, que quiere decir que es un lugar consagrado a las musas. Si bien entendemos que las musas es todo lo de la inspiración, también tiene otras 4 concepciones que dice que es un lugar en donde se conservan y se exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc. También se dice que es un lugar cuya finalidad es la adquisición, conservación, estudio y exposición público de objetos de la comunidad. Es un lugar donde también se exhiben objetos o curiosidades que pueden ser de interés del público. Y es un edificio destinado a tales. Yo quiero explicarme justamente que se vuelva y se convierta en los museos en un lugar, en un centro de aprendizaje. Es, lo tengo como un derecho universal de la humanidad. Por lo tanto, los museos deben de procurar eso, de ser un sitio donde sea inclusivo, sea de aprendizaje para todas las comunidades. Una casa encerrada, cosas viejas, donde pues, prácticamente, como en muchas ocasiones, en Europa y en otras ciudades del mundo se ha cambiado también esa visión. Ya no es solamente un sitio donde se cobran unas altas tarifas para ingresar a los museos, sino que se han dinamizado de manera tal que se han vuelto centros de aprendizaje, de estudios, de conocimiento, de cantidad de jóvenes aprendiendo es de unas dinámicas con las comunidades y eso es a lo que se tiene que lamentablemente en el municipio donde yo estoy, en el municipio de Guarne, pero sí sentimos la necesidad de que haya un sitio donde se acopie, donde haya un sitio donde tengamos reunidos todos estos objetos que nos identifican. Hay muchas cosas que la gente tiene en sus hogares, tiene en sus sitios y ocurren se está perdiendo de pronto esa conservación del objeto. Entonces, cuando las cosas están en poder como de las comunidades, a veces no se valoran, a veces no se tiene la debida consideración con esos objetos que tan importantes son. Por eso es tan importante que en un museo se le dé la debida conservación y que se acopien en un solo lugar. También estos museos ayudan mucho también al tema de las comunidades, porque es un motivo ahora que todos los municipios pretenden y quieren ser sitios turísticos. Los museos serían una forma de llamar la atención a la gente para que vayan a estos museos. En los museos se puede también transmitir lo que es la identidad local. Allí pueden haber distintos elementos donde la gente pueda percibir por medio de los museos cómo han sido los pueblos. La manera de dinamizar y de incluir esto es porque también no podemos decir que hay un municipio con la gente única y exclusivamente oriunda de ese municipio. A los municipios acuden y se vuelve un lugar donde hay mucha cantidad de población de otros lugares. Entonces ahí es donde también se vuelve inclusivo el museo, porque puede albergar también culturas de otras regiones. Claro que sí, Nuri. Pues sí, Nuri, precisamente
yo creo que ese tema de los museos permite también que los museos se conviertan en un vínculo constructor de la memoria, ¿cierto? O sea, esa memoria colectiva que tienen las diferentes regiones, las comunidades, hablemos por ejemplo de las comunidades indígenas, permite también ese rescate y esa apropiación de esa memoria, de esa construcción colectiva de la memoria histórica del patrimonio endógeno, ¿cierto? Entonces yo creo que los museos hacen parte fundamental de esa transmisión de la memoria, de esa generación de identidad a través de diferentes dinámicas. Pero como lo mencionábamos, pues el museo no se puede quedar en un espacio frío y en un espacio inerte, sino que también debe permitir ese diálogo comunitario, esa generación de memoria, ese arraigo y esa generación de identidad a través de diferentes dinámicas. Y con eso paso a darle la palabra a Javier precisamente porque él nos va a contar un poquito precisamente de los carrieles como parte de esa identidad colectiva que tiene el municipio de Envigado y que viene también de un tema de identidad también desde el municipio de Jericó, ¿cierto? Y además no solamente, lo conversábamos ahorita tras bambalinas, no solamente es el carriel parte identitario de una región o de otra, o de un municipio u otro, sino que hace parte también de una colectividad y los antioqueños nos hemos identificado con el carriel desde hace muchos años, desde la época de los arrieros, ¿cierto? El arriero siempre ha cargado su carriel porque ahí lleva un montón, una cantidad de cosas que Javier pues es el experto en este tema de los carrieles y él nos va a contar mucho más de eso, pero también genera una identidad colectiva y son un montón de elementos en torno a esa identidad que hacen parte de un ejercicio museal, ¿cierto? Porque es que hay diferentes tipos de carrieles y porque no solamente el carriel como tal hace parte de ese ejercicio museal, sino los mismos elementos que metían dentro del carriel. Entonces obviamente uno puede llegar a un espacio, una casa, un museo itinerante, donde nos van a mostrar una cantidad de carrielos o los diferentes elementos, sino que es también esa dinámica identitaria y de memoria colectiva que nos permite generar arraigo y apropiación de la cultura. Entonces, yo le doy paso a Javier para que nos cuente un poquito precisamente de cómo se genera también esa identidad, esa apropiación a través de elementos como el carriel, que es una parte identitaria de los antioqueños. Muy buenas tardes, gracias Hugo, un saludo muy especial a Nuri, a Fabián y a todos los que están en la transmisión, todas las personas que nos siguen. Primero que todo, darle un saludo muy especial y darle las gracias también al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que hace posible que lleguemos a tantas partes. Como lo decía Hugo y como lo dijo también Nuri, yo no voy a entonces voy a obviar la parte de que los museos sean esa gran casa donde se agremian unos artículos. No, ya hoy en día en verdad debe salirnos de esa idea y salir con el museo a las calles, a los colegios, a las instituciones educativas, a tantas partes. Yo ahorita les cuento cómo tenemos proyectado el museo que nosotros, que Corcarriel, la Corporación Fiestas Típicas del Carriel, de la cual soy el presidente hace 10 años y con la cual pues tenemos el objetivo claro y conciso en estos 10 años de estudios, de búsqueda en bibliotecas, entrevistas con los adultos mayores del municipio de Envigado. Y hemos encontrado y en verdad que el carriel, este carriel que es envigadeño legítimo, hecho por la corporación Corcarriel, con los colores de nuestra bandera, naranja y verde, es un carriel que carga 54 elementos en este momento de los que usaban nuestros antiguos arrieros, porque el carriel es el símbolo de los antioqueños, es el símbolo de una raza macha y bravía, como fueron arrieros y abuelos antiguos de nosotros. Corcarriel se dio a la tarea entonces de rescatar no solamente el carriel como elemento para un museo, no, estamos en la tarea de rescatarlo como patrimonio cultural municipal en un principio, luego departamental, nacional e internacional, porque este
Carriel identifica a los antioqueños. No solamente es a Envigado y a Jericó, no. El Carriel nace en Envigado gracias a un estudio que terminaron de hacer para poder postular, para poder entregar los datos suficientes a una postulación hacia que el Carriel sea el patrimonio cultural municipal de Envigado. El Carriel envigadeño, porque así figura desde años muy antiguos, muy atrás. No solamente aparece en la monografía de Envigado del año 1964 del doctor Sacramento Garcés, donde nos cuentan que el Carriel conquistó al Quindío. ¿Por qué al Quindío? Porque en ese entonces éramos una sola Antioquia la Grande, cuando éramos Antioquia, Caldas, Risaralda y el departamento del Quindío. Hasta allá fuimos los paisas, llevaron ese Carriel, que es el símbolo de pujanza de nuestra raza. Carriel tomó entonces la idea hace 10 años de hacer un rescate especial e iniciar unas campañas por las cuales en el día de hoy, a la edad ya de 10 años, tenemos la suficiente forma de decir que la corporación tiene ya en sus manos para rescatar el Carriel como patrimonio cultural. Segundo, para hacer el rescate de las verdaderas fiestas típicas del municipio, que también estamos trabajándole, para la cual durante todos estos años hemos recopilado más de 52 elementos entre eventos, tradiciones y costumbres para hacer una fiesta real, rescatando ante todo la música de cuerda, que fue la de nuestros arrieros, y la trova. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de iniciar esta postulación del Carriel, y que esperamos sea muy pronto. Y estamos solicitando al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para que nos apoye, para que nos ayude, ya que tantos años han pasado nosotros insistiéndole a esta idea. Hemos ya socializado con la comunidad, con la administración municipal, hemos ido hasta Bogotá con este Carriel, hemos presentado a la UNESCO y solo falta que se hagan las cosas. Nosotros, para poder postular este Carriel, tuvimos que tener un estudio de un libro que dice y que se llama Historia del Carriel en Envigado. Este estudio fue posible gracias a que el presidente del Centro de Historia de Envigado, por medio de una carta que le envié, nos apoyó y logró hacer este estudio en el mes de noviembre del año 2018. Se ha demorado mucho y no pudimos sacarle copias porque no hemos tenido recursos. A la fecha, solo ahora en enero sacamos 10 copias porque necesitamos ya ese libro para poder vincularlo al rescate patrimonial y cultural. Quiero aprovechar también esta charla virtual para decirles y recomendarles que nos apoyen mucho en la elaboración del Museo del Carriel, no como se venían haciendo antiguamente, construido en cajas, en vidrios, en vidrieras. No, necesitamos apoyo para poder sacarlo. Solamente este museo lo he presentado una vez en el pasaje de la alcaldía de Envigado y fue una sensación porque todo el mundo se puso a ver los carrieles, hicimos entrevistas, se hicieron unas encuestas y vi que Envigado no está preparado ni para un rescate ni para unas fiestas típicas, porque les falta apropiación, nos falta, ¿cómo se dice?, tener sentido de pertenencia por lo nuestro. Este museo nosotros lo queremos llevar a todas partes, que sea un museo, como decía ahora Hugo, lo decía ayer Juan Pablo, los museos deben ser itinerantes, que se puedan llevar a todas partes. No mantenerlos en una urna como antes, pues que eran las casas únicamente y la gente iba allá. No, necesitamos sacar este museo. Por eso debemos iniciar
esta presentación del Museo del Carriel Envigadeño por la parte virtual. Vamos a iniciar ya la manera de que podamos subirlo a todas las plataformas, de que puedan ver el museo ahora debido pues a lo que tenemos con la pandemia, y que por medio de las redes que tenemos a disposición. Nosotros iniciamos esta campaña del Museo del Carriel en el año 2012, cuando sacamos unos afiches y volantes solicitándole a la comunidad un volante. Ese volante decía: done su carriel con su historia al Museo del Carriel y la Arriería, porque este museo no solamente va a ser de carrieles y de elementos de arriería. Vamos a tener un gran museo porque ya tengo guardados muchos elementos que quisiera mostrar, pero por falta de tiempo y todas estas cosas no podemos. Corcarriel ha elaborado un carriel de 1,80 por 2,40 metros en cuero. Este carriel es para récord Guinness y que estará a la entrada del Museo del Carriel. Tenemos también la maqueta de un monumento en fibra de vidrio. Y pues les hacía manera rápida, les cuento que en el año 2012 nosotros esa maqueta la llevamos a sesión del Consejo Municipal, donde fue aprobada por el Honorable Consejo Municipal para que fuera vaciado en bronce y llevar este monumento al parque principal de Envigado. Pues veamos que ya llevamos 8 años y no se ha podido, no ha habido los recursos por parte ni de la administración municipal, ni Corcarriel los tiene, porque es un monumento demasiado grande, es de 4 metros de alto por 1,80 de ancho, y el cual contiene los 6 elementos afines al carriel. En la parte más alta se encuentra el carriel, luego tendríamos descansándolo sobre un poncho, tenemos el sombrero, tenemos el machete, el zurriago y las cotizas. Son 6 elementos con que cuenta este gran monumento, pero que hasta el momento no hemos podido hacer, no se ha podido organizar. Esperamos que en esta administración municipal pues las cosas cambien, ¿no? También tenemos nosotros que pensando en todo lo que es el carriel, para socializarlo, no solamente vamos a tener carrieles, un monumento al carriel en el Parque de Envigado, no. También tenemos proyectado e hicimos un carriel en hierro, una estructura ya que tenemos lista para el parque ecológico. ¿Qué es lo que pretendemos? Hemos estado hablando con los administradores del parque ecológico, en este caso que es Confenalco, para que nos apoyen y nos ayuden a montar este gran monumento de 1,80 por 2,40 por 1 metro de ancho. Un carriel que va a ser forrado con las llaves viejas de las casas, otra campaña que iniciamos en el año 2012 y para la cual tenemos 180 kilos de llaves para forrarlo. Solicitamos a Confenalco nos ayude no solo a forrarlo, sino a montarlo en la estructura. ¿Para qué? Para que este carriel, como símbolo de pujanza y de los antioqueños en el parque ecológico, lo vamos a acompañar, porque también les cuento, yo soy cantautor colombiano también, y compuse los temas para el carriel, le hice la parranda, el baile y la danza del carriel. Ya con las coreografías, los presentamos en las anteriores fiestas del carriel, y acompañados por un grupo de danza llamado Raíces y Tradiciones. Entonces, ¿qué queremos? Que ese parque ecológico tenga ya, hombre, una identidad de lo que es la parte de la raza antioqueña y de este carriel. Tenemos también que le solicitamos al maestro Fernando Botero, le hice la solicitud de que por medio de una carta, si era posible que él nos regalara, nos donara un carriel gordito como los que él hace o las cuestiones para el Museo del Carriel, pero el cual, si es donado, será colocado en el Parque Biblioteca de Borarango. ¿Yo qué pretendo? Pretendo que para más adelante, 1 o 2 años,
hombre, tengamos la ruta cultural y patrimonial del Carriel, que se inicie en el museo, que vaya al parque principal, que suba al parque ecológico, que baje al Dorado, a donde está el otro monumento, y finalice en el parque de Borarango. Entonces, tenemos unos proyectos muy grandes que no hemos podido terminar, solo están socializando. En cuanto a este monumento, pues, a este Museo del Carriel, nosotros lo que pretendemos, más que todo, es socializar y conseguir patrocinios y recursos no solo de las administraciones, sino de las empresas y entidades que ayudan y colaboran con este tipo de eventos. Yo creo que ese tema, precisamente que tú nos cuentas a través de lo que han realizado en Envigado en torno al Carriel, permite obviamente generar también esa apropiación del Carriel como elemento típico y tradicional del municipio, ¿cierto? Y creo que lo que mencionas ahí hay algo muy, muy interesante y muy puntual, y es precisamente esa conjunción de inclusión a la comunidad y a las diferentes entidades. Yo creo que los museos, los sitios culturales y patrimoniales, es bien importante generar esa apropiación de la comunidad y esa inclusión de la comunidad como partícipes de esas dinámicas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del Carmen, yo siempre hablo obviamente mucho de mi municipio y es porque lo quiero mucho, así como Javier habla del Carriel. Resulta que el Carmen, por ejemplo, la cerámica hace parte fundamental de esa identidad cultural que tenemos en el municipio. Si bien tenemos un museo de la cerámica en el municipio, se pretende generar esas alternativas también de que la comunidad se apropie de esos espacios y que generen identidad y arraigo de esos elementos que los identifican, como en el caso de la cerámica, está el caso del Carriel, y que permitan de cierta manera esa vinculación de la comunidad. Porque yo creo que es fundamental tener claro, y como lo tocamos precisamente en esta celebración del día de hoy, es cómo los museos hacen parte de esa inclusión que permiten también una identidad local y una renovación o una invención o reinvención de los espacios que permitan generar mayor arraigo. Entonces paso a conversar con Nuri precisamente de cómo podemos generar esas dinámicas que nos lleven a una apropiación social del patrimonio cultural a través de esa inclusión de la comunidad, no solamente en esos espacios físicos como tal, que a veces se vuelven muy fríos, sino de esos elementos identitarios, que lo hablábamos pues con Javier con el tema del Carriel, la cerámica. Sé que en Guarne, por ejemplo, está el tema del fique, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos, todas esas historias y todos esos tradición oral, todos esos patrimonios culturales que nos permiten vincular a las comunidades y cómo generar también esa apropiación social del patrimonio cultural. Sí, Hugo, hablando pues y corroborando un poquito lo que dices y lo que ha dicho también Hugo, lo que ha dicho Javier es necesariamente para que los museos puedan a través del tiempo seguir perviviendo y existiendo, no como cosas obsoletas, como entidades que no funcionan y que son vivas, necesitan necesariamente estar construidos con las comunidades. La comunidad tiene que estar inmersa dentro de esta construcción del mismo museo. Javier decía, por ejemplo, que la comunidad de Envigado no estaba todavía preparada para eso. Es una tarea que hay que hacer. Yo les traigo a colación, por ejemplo, algo del artista Miró, que él aprendió a ver tocando. Entonces, el percibir ahí, tocar los carrieles, saber cuántos bolsillos tienen, qué es lo que contienen, eso le va generando emoción a la comunidad, le va generando unas experiencias significativas que se va apropiando de esa identidad. Cuando uno va a un museo, no por ver la pieza simplemente le va a generar mucha apropiación de ella. ¿Qué es lo que lo hace apropiar a uno de un elemento? Es la emoción, lo hace emocionar, es la historia que conlleva ese elemento. Si a mí me muestran un pedazo de cerámica
y me cuentan cómo fue que se hizo, con qué está hecho, quiénes la pintaron, quiénes son las mujeres que las pintan y los hombres que las pintan. A mí me genera sentimiento y me genera emoción, lo que en realidad hace que la persona se apropie de ese elemento. Entonces, los museos tienen que ser sitios donde se generen esas experiencias donde a mí me generen identidad, donde me lleven a la cultura, me haga preguntas, ¿qué fueron los antepasados? ¿Para dónde vamos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Entonces, al ir a un museo no puede ser solamente a que miremos una pieza, ve qué tan bonito, esto tan viejo. No, cada elemento de ese museo tiene que tener una historia contada para que genere emoción en el visitante. Cuando hay muchos visitantes en un sitio de un museo, son gente que están buscando un mismo interés, que es la cultura. Y ahí está la habilidad para que le contemos y generemos como ese vínculo con la cultura, con esos visitantes. También sacar esas piezas del museo, llevarlas a las comunidades y alrededor de esa pieza, pues como una muestra, si no se pueden tocar, pues contar la historia que conlleva ese elemento, esa pieza, y ahí se estaría también generando cohesión con la comunidad. Me parece pues que ese sería como el sentido social que tiene un museo. Claro que sí, Nuri. Y pasa uno también a pensarse en algo, y es que la cultura está muy ligada a la educación, ¿cierto? Y es fundamental también traer a colación el tema de que a través de alternativas y estrategias eh, educativas y formativas podemos generar identidad y arraigo precisamente en los niños, en los jóvenes, a través de procesos formativos en torno a los museos. Y bueno, si bien está el espacio físico donde pueden hacer las visitas y conocer un poco de ese patrimonio que hay ahí en ese espacio, también lo podemos generar de una manera más dinámica, ¿cierto? Poder llevar esas historias, esos conversares sobre la tradición, la cultura de una comunidad o de una región a las instituciones educativas. Podemos vincular, digamos, de cierta manera un tema de cátedra, ¿cierto? Un tema de cátedra de patrimonio o unas estrategias formativas que permitan que los chicos de las instituciones educativas conozcan y apropien mucho más su patrimonio cultural, que no solamente está en una pieza de museo, sino que está a través de un diálogo y de una conversación con las mismas comunidades, ¿cierto? Paso con esto precisamente a hablar con Javier, y es si en Envigado, y si tú de pronto, Javier, has tenido esa alternativa de generar espacios de diálogo con las comunidades, con las instituciones educativas, con los jóvenes, o le has abierto el espacio, por ejemplo, en tu casa a las personas que quieren aprender y conocer un poquito más de esa historia, de esa cultura del Carriel, y de cómo reinventamos también esa dinámica de museos, ¿cierto? Que no solamente es el espacio físico, como lo decíamos al inicio, sino que también se pueden generar un montón de diálogos y de alternativas a conocer y aprender un poquito más de esas historias y de esos elementos que hacen parte de la dinámica museal. Parte de la Corporación Corcarriel. En varias ocasiones hemos sacado el museo al parque. El parque de Envigado pues está muy concurrido, vienen no los escucho. El parque de Envigado es muy concurrido y allí es donde pues hombre, nosotros hemos tratado de que la gente se apropie de este Carriel, del Museo del Carriel. Son 42 guarnieles que se llamó antiguamente los que tenemos como exposición. En el mes de noviembre, por Teleantioquia, tuvimos la visita de este programa que visitan los pueblos, doctor Benjumea y Fosforito. Ellos estuvieron allí y me regalaron un espacio muy bueno porque esa tarde en el parque con toda la gente
socializamos no solo el carriel, les contamos cuántos bolsillos tenían, qué te cargaba, todo esto, sino que también donamos la orden del carriel a ese doctor Benjumea por su solo hecho de que fue y nos ayudó y nos participó en su programa del sábado en directo por televisión. Entonces, se ha hecho grandes esfuerzos y los 42 guarnieles que tenemos recogidos es el fruto de 8 años que hace que estamos recogiendo. 8 años en los cuales yo he ido a los pueblos vecinos. Tengo carrieles de Jericó, fue donde más me regalaron. Allí me regalaron 3 carrieles con la historia de 3 arrieros muy famosos. Estuve en Andes, en Jardín, tenemos carriel de Ciudad Bolívar, en fin, no recuerdo todos los municipios. De Caldas también tengo, y los otros nos han dado aquí en Envigado. Todos tienen su historia. Nos falta que nosotros pues la socialicemos también en las comunidades. Otra manera que yo estoy tratando de ver de que podamos socializar esto y que quería compartir ahora que estamos con personas viéndonos a través del Instituto de Cultura y Patrimonio, es que yo quiero pedirles el favor a las casas de las culturas de todos los municipios. Iniciemos solamente en Antioquia, por decir, para hacerlo luego más extensivo a los otros departamentos. Solicitarle a las casas de las culturas nos abran un espacio para ir, sea cada 8 días o cada mes, a cada municipio a llevarles nuestro museo. Entonces esa es la idea central que yo tengo y que he buscado con este proyecto. Yo ya la socialicé en el Consejo Municipal, pero ellos no han dado ninguna respuesta, porque como ustedes ven, pues hay un costo, hay que llevar transporte, hay que transportar mucha cosa, y pues no sé cómo el instituto a través de las casas de las culturas, a través de cada municipio, si me ven, si me escuchan, les pido de que me hagan una ceñita, que yo trataré y buscaré la forma de llevar el Museo del Carriel a cada casa de la cultura de los diferentes municipios antioqueños. Claro que sí, Javier. Bueno, yo creo que esa es otra alternativa de mostrar un poquito de esa identidad y de esa cultura que tenemos en los territorios, ¿cierto? A través de esa relación o de esa comunicación en red con los diferentes museos que tenemos en el departamento, con las diferentes casas de la cultura. Precisamente esas exposiciones itinerantes permiten que yo pueda, por ejemplo, llevar la cerámica del Carmen de Doral a que la conozcan en Envigado, en Guarne, en otros lugares, ¿cierto? Y que los carrieles de Envigado se puedan dar a conocer en otros municipios, en otras casas de la cultura. Yo creo que ese tema de los museos en red son fundamental también. Y hay algo muy importante, los museos en red, todos estos ejercicios de vigías de patrimonio en red. Hay muchas dinámicas en red que se vienen gestando y que permiten también articular estrategias que nos ayuden a todos los que hacemos parte de esas redes, ¿cierto? Y de poder generar otras dinámicas y otras alternativas para mostrar esa identidad y generar ese rescate, esa conservación de la memoria y del patrimonio. Pasando a conversar con Nuri, me gustaría conversar de pronto un poquito, Nuri, de ese tema antropológico, social, cultural, de la apropiación del patrimonio cultural, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, desde Guarne están haciendo precisamente para generar dinámicas en torno a la apropiación del patrimonio. De qué dinámicas vienen gestando ustedes allá en Guarne con el patrimonio, con los semilleros de vigías de patrimonio. Yo creo que una alternativa también muy importante es ese tema de los vigías del patrimonio, de los semilleros de vigías de patrimonio. Hay experiencias muy bonitas a nivel departamental con niños pequeñitos que se van formando en ese tema de patrimonio y que se vuelven en multiplicadores del patrimonio y de la cultura, ¿cierto? Que uno los ve, por ejemplo, no sé si han tenido la posibilidad de ir a Marinilla a visitar los museos de Marinilla. Y en Marinilla hay algo muy bonito y es que son los niños vigías los que hacen los recorridos. O sea, cómo generar esas alternativas de que la comunidad se vincule y se apropie de esas dinámicas sociales y culturales y que sean formadores y multiplicadores de patrimonio dentro de esos espacios y no necesariamente dentro de los espacios museales, sino también de multiplicadores de historias y de
de identidad a través de ese patrimonio contado. Nuri, tenés el micrófono apagado. Disculpe. Sí, con el tema de los vigías de patrimonio y el tema específico con los patrimonitos, Warner inició con ese programa, pero fue difícil en realidad continuar con él por el tema de las pólizas institucionales en los establecimientos de educación, y ya se nos complicó pues un poco el manejo del grupo, porque para salir con ellos era un poco complicado. Entonces no prosperó el tema de los vigías de los patrimonios acá en el municipio de Guardia. Tenemos conformado el grupo de vigías de patrimonio de personas mayores, lo conformamos 10 personas que en este momento estamos activos y trabajamos siempre en pro como del rescate y de la visibilización de lo que son las tradiciones y lo que es el patrimonio local. Y trabajamos hace 2 años en el tema de patrimonio en la parte. En este momento se sacaron las cartillas para los establecimientos educativos sobre cátedra municipal. Esperamos, porque apenas se acabó de entregar las cartillas, esperamos que este tema tenga sus frutos, porque a raíz de eso, como se le va a entregar a los niños desde primero elemental, ahí se van a generar una cantidad de inquietudes en los niños que ya desde la misma institución se puede generar unos grupos que sean de patrimonitos y que se puedan seguir consolidando, porque hasta el momento lo que trabajamos en estos últimos 2 años fue el tema de la cátedra, que a nivel primaria está listo y continuará pues en el transcurso de estos 2 meses con el tema de bachillerato. Esa es la apropiación que nosotros hacemos con el patrimonio, para que arraigarlo dentro de los jóvenes y de los niños, para que ellos continúen, porque los viejos ya nos vamos y ¿qué va a pasar con el patrimonio? Entonces tenemos que irlo haciendo el relevo generacional para que ellos se vayan apropiando con este tema del patrimonio y no se quede pues como solamente en un grupo de adultos mayores. Claro que sí, Nuri, muy importante lo que dices. Yo creo que hay que generar ese tema de inclusión y de apropiación desde los más pequeñitos, ¿cierto? Pues si bien nosotros todavía estamos por aquí dando lidia, hay que ir generando ese relevo generacional y esa apropiación del patrimonio cultural desde los más chiquiticos. Y hay algo muy bonito ahí, es la transmisión de conocimientos, la transferencia de saberes desde los abuelos hasta los niños pequeños, pues que quieren su patrimonio, que quieren su identidad. Es bien importante generar esos diálogos comunitarios en torno a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra identidad cultural, y que no solamente lo vemos, pues como lo hemos reiterado, no solamente lo vemos en el museo, porque es que hay algo muy particular, y es que pasan muchos municipios que solamente tienen un museo y ese museo tiene una dinámica o una temática específica, ¿cierto? Pero se pierden otras temáticas o otras dinámicas culturales que hay en las comunidades, porque las mismas comunidades son museos vivos, ¿cierto? Hablamos de comunidades, por ejemplo, como las comunidades indígenas o las comunidades rurales, que tienen su propio patrimonio en torno a la tradición oral, a las plantas aromáticas, a las plantas medicinales, ¿cierto? Que eso también hace parte de esos diálogos comunitarios que no necesariamente tienen que estar en un espacio museal físico, sino que también dentro de esa interacción con la comunidad permite generar la apropiación social. Bueno, yo antes de pasar con Javier quiero dar unos saluditos pues a la gente que está por ahí conectada a través de esta transmisión de Facebook Live. Por ahí está Giovanni Taborda de Altavista. Yo sé que en Altavista también hay una dinámica museal interesante y que también vienen gestando alternativas muy chéveres con el tema de patrimonio. Anne Rose, que estuvo ayer desde Chigorodó con nosotros, un saludo. Ella hace parte también de la red de vigías de patrimonio del departamento. Está por ahí también Juanes Castaño. Juanes es fiel seguidor de
de estas transmisiones de Facebook Live. Un saludo, Juanes. Muy importante también lo que nos aporta ahí Juanes, y es precisamente ese compartir y esa transmisión de conocimientos compartidos, ese diálogo compartido de nuestra identidad cultural y de lo que nos representa como antioqueños, como colombianos, y que esos espacios o esas dinámicas museales permiten generar esa transmisión de conocimientos, que lo vuelvo y lo reitero, no solamente tiene que ser en una vitrina o en un espacio físico, sino que también puede ser a través de la itinerancia, a través de llevar los elementos y las piezas a los colegios, o de esa reunión, de ese diálogo con las comunidades. Y con esto paso precisamente a hablar con Javier, y quiero que nos muestre un poquito del carriel. No sé si lo tiene ahí a la mano, Javier, que nos muestre ese carriel y que nos muestre todos esos elementos que tiene el carriel, porque es que hay algo muy particular, y es que el carriel en sí es una pieza que puede ser una pieza de museo, pero interiormente el carriel tiene un montón de cosas que hacen parte ya de una historia museal, ¿cierto? Es decir, el carriel puede ser el museo, y todos los elementos que tiene adentro del carriel son las piezas que están en torno a ese museo. Entonces, Javier, cuéntanos un poquito del carriel físico como tal, y de todos esos bolsillitos y de todos esos recovecos que tiene ahí guardado el carriel. Sí, Hugo, te cuento pues de que antesito de mostrarles lo del carriel, también les voy a decir cuántas clases de carriel hemos encontrado en el transcurso de estos 8 años que venimos recogiendo los carrieles con su historia. La gente piensa que nos dice no, carriel de Jericó y el de Envigado, no, tenemos otra clase. Antes quisiera hacer como un poquito a la acotación a una cosa que Nuri mencionó y que también me ocurrió a mí. Es el problema de sacar los vigías afuera de las aulas de clase. Cor Carriel, en el año 2015, tuve la idea y hablé con un rector del Jomar, un colegio de Envigado. Para fin de año, en una reunión que tuve con él, me dijo: Javier, hombre, ¿qué puede usted con la corporación hacer para que estos muchachos, porque muchos quieren ser vigías, pero nadie ha venido aquí a solicitarlo? Y hombre, yo no lo hago, no lo he hecho porque realmente no tenía esa idea, pero me has dado una idea muy grande. Yo le puedo recibir los muchachos, ¿no? Sobre todo los de último grado que van para la alfabetización. Usted nos podría dar un documento de que trabajaron con ustedes haciendo esos recorridos, porque yo en ese tiempo hacía los recorridos, y fue donde me dio la idea, y empecé con un grupo de 24 alumnos del Jomar, entre hombres y mujeres. Me los facilitaron, y la primera salida que hice con ellos en el año 2015 fue ir al nacimiento de la quebrada La Yurá. Eso fue tan importante para mí, porque en este momento tengo todo lo que se hizo en ese recorrido para el museo también. Ahí pueden ver que recogimos agua de cada afluente que tiene la quebrada. Subimos muy cerca al nacimiento, no llegamos hasta el nacimiento, y encontramos fauna que trajimos parte de ella, tenemos nosotros disecadas. Alguna la atención, una mata que es debajo del agua, es como una melena de mujer hermosa. Y pues hombre, yo pasé muy contento porque esos 24 muchachos les aportamos horas a la alfabetización. Nos vinimos casi del nacimiento hasta donde termina el río Medellín. Fue una jornada de 5 horas en la cual recogimos agua hasta que, sin contaminar, hasta el agua que cae al río Medellín. Entonces, muy bueno. Al siguiente año volvimos a hacer la salida, pero ya hicimos otra salida pedagógica al parque, donde recogimos carrieles, donde estuvimos haciendo. Pero ¿qué ocurrió? Como le pasó a Nuria, al tercer año cambiaron el rector. Ya este rector, el día que fui yo por los muchachos, me negaron ya eso, me dijeron: no, hay que sacar una póliza para poder sacar estos muchachos de acá, que esto y lo demás. Entonces, mira, de ahí para acá yo no volví a hacer esas salidas tan bonitas y tan importantes para mí y para todos, porque ellos aprendían. Entonces, eso es como algo que como anécdota más bien, pero que de pronto hay que mirar eso, a ver cómo podemos sacar más los alumnos de los colegios y los niños también, los más pequeños.
Paso a contarles sobre el carriel. Les cuento que en el recorrido de estos 10 años hemos recogido 42 guarnieles, que así se llamaban. Estos guarnieles, yo pensaba que no era sino el de Jericó y el de Envigado. No, señores. Resulta que en el municipio de San Pedro de los Milagros hacen estas bellezas. Este es un carriel hecho en San Pedro. Si ustedes ven, es diferente a los otros, aunque tienen los mismos 12 bolsillos, 7 al aire y 5 secretas. Este carriel en ese tiempo es de nutria, este es piel de nutria, que ya no se ve. Él se destacaba. ¿Por qué se destacaba este carriel? Por ese grabado que tiene aquí adelante, que lo hacían las mujeres, ese grabado. Y el estilo es diferente a estos, es ovalado a los lados. Es un carriel muy bonito. De estos carriles solamente tengo 2, este y otro más pequeñito. También tuvimos la oportunidad de que nos donaran este carriel de piel de tigrillo. Este hermoso carriel me lo dio una señora, era del abuelo de ella, y me lo donó porque me contó en la historia que este carriel fue hecho por un talabartero envigadeño que se fue a vivir a Amalfi. Allá es de moda, pues estaba el tigre de Amalfi o algo así, y hace alusión a eso con este cuero de piel de tigrillo. Como bien sabemos, ya no se pueden hacer, debemos conservar la fauna, ¿no? Por eso ya cambiamos. Este sí es un carriel normal, 12 bolsillos, 5 secretas, 7 al aire libre. Entonces ya llevamos 2. El carriel envigadeño, primero es jericuano. Como pueden ver, este carriel es un carriel de Jericó. Jericó únicamente tiene los colores rojo y amarillo, que son la bandera de Jericó. Serían 3, el envigadeño 4 y el de Jericó 5, ¿cierto? Este es el de Envigado. Este es un carriel hecho en el año 2012, el primer carriel que hizo la corporación, y quedó para guardar todo lo que cargaban los arrieros. Como ven, tiene los colores de la bandera de Envigado, naranja y verde. ¿Por qué Corcarriel cambió los colores? Porque es que nosotros solamente vamos a hacer colores con las banderas del municipio que nos lo soliciten o el color que quiera la persona. Y del departamento, como es el carriel antioqueño verde y blanco, hemos hecho para Estados Unidos unos carrieles hermosos con estrellas y todo. Hicimos para España y para Costa Rica. Esos son los 3 países que se ha hecho con esas banderas. Corcarriel se dedica a hacer carriel más que todo envigadeño, pero de acuerdo a la necesidad de las personas. A raíz de que el carriel era el alma de los arrieros, paso a contarles más o menos así por encima, voy a leer algo lo que tiene este carriel. Tiene 12 bolsillos divididos en 7 al aire, que se pueden ver. A ver, yo cómo les muestro, me queda muy difícil. No. Bolsillos al aire son aquellos que se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con este de adelante. Las secretas son 5. Acá levanta uno esto y saca y encuentra una secreta. Abre acá y levanta, aquí atrás hay otra secreta, son 2. En este pliegue se levanta para este lado, está la número 3. Este donde va el cierre no lleva secreta. Acá se levanta nuevamente el pliegue hacia adelante, es que está muy lleno, no lo puedo, y está la número 4. Y finalmente la más grande de las secretas se encuentra en la parte de atrás, se abre acá y allí encuentra la número 5, entonces son 12 bolsillos. ¿Qué cargaban nuestros arrieros? ¿Qué cargaban ellos? Acá este carriel tiene así el almanaque Bristol, la baraja española, el hilo, la aguja capotera, nylon de pescar, el pañuelo,
El mechón de pelo de la mujer amada, la fotografía, herraduras, escrituras, clavos, anzuelos, la lerna, la navaja para capar, reloj del ferrocarril, pito, linterna, brochón para afeitar, el espejo, el japón, la peineta, la lupa, las monedas, las escrituras, la navaja, la barbera, tijeras, tabaco, cigarrillos, fósforos, etc. Parte de esos elementos los vamos a mirar así corriendito. Ellos cargaban el jabón de tierra para bañarse. Ellos cargaban, algunos cuando ya eran muy modernos, el reloj del ferrocarril. Este es legítimo. Ellos cargaban el almanaque Bristol para las cosechas y para ellos hacer las travesías se guiaban por el almanaque Bristol. Cargaban el nylon para pescar. Cargaban la picadura, el tabaco picado en unos tarritos parecidos a este que eran de cigarrillos piel roja. Cargaban los tabacos, su tabaco lo cargaban. La aguja capotera para remendar los costales. La lesna para remendar las enjalmas y las sillas. El cáñamo. Los clavos para herrar las bestias. Claro que ellos le cargaron una caja más grande. La linterna. El brochón para afeitarse, la candela, las herraduras, el espejito, la lupa para leer, el cigarrillo piel roja, la navaja capadora. Esta era la navaja que usaban ellos. Las tijeras para los caballos, para balonar y para cortar. La que no podía faltar, la barbera. La baraja española. El pañuelo. La libretica para los apuntes, las escrituras, la novena a la Virgen, los anzuelos, la cabulla para remendar, el mechón de pelo de la novia o algo así, las cartas, en fin, aquí queda mucha cosa, pero vamos a cortarlo, ya es para que ustedes tuvieran una idea de lo que cargaban nuestros antiguos ancestrales arrieros y abuelos, los abuelos nuestros. Javier, el mismo Carriel es un museo. Todos esos elementos que sacaste vos de ese Carriel prácticamente ya es un museo. Y lo bonito de toda esta historia y de todos esos elementos que tiene el Carriel es precisamente esa memoria histórica y esa tradición oral que nos permite precisamente encontrarnos en ese punto de la importancia de generar ese diálogo entre la inclusión, la identidad de nuestras comunidades y de cómo llevar esas historias a toda la comunidad, ¿cierto? Que generemos ese diálogo y que las comunidades aprendan y conozcan un poco más de nuestro patrimonio cultural, que eso es precisamente lo que se quiere y que pues si bien en un museo podemos encontrar todos esos elementos, es importante también esa interlocución, ¿cierto? Ese diálogo, ese conversar, ese interactuar, ese yo poder tocar el Carriel y poder ver todos esos elementos que hay ahí, o sea, todas esas alternativas de aprender, de generar formación a través de esta historia, como nos la cuenta Javier, que nos tenía, mejor dicho, ahí pegados, encarretados
porque es bien bonito conocer nuestra historia y es bien bonito transmitirla y generar esos diálogos. Yo creo que de ahí parte fundamental ese tema que hemos tocado hoy de inclusión, de identidad, de arraigo, de apropiación de nuestra cultura y de cómo transmitirla, si bien a través de un espacio museal, pero también a través de actividades itinerantes o de diálogos como este que hemos generado hoy y de otro tipo de alternativas que se pueden ir generando a través de la radio, que la radio se vuelve un factor fundamental también para llegarle a las comunidades rurales que no pueden ver este tipo de actividades porque no cuentan con el internet o con el computador, pero sí pueden escucharlo, ¿cierto? Entonces paso para ir como concluyendo todo este charlar y este conversar hoy con Nuri, y es precisamente cómo generamos esas alternativas y esas otras dinámicas para poderles llegar a más comunidad y poder generar también esa inclusión de la que hemos venido hablando, de cómo renovarnos o cómo generar una reinvención de todo esto ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos de cierta manera encerrados, y cómo poderles llegar a la comunidad. Si de manera presencial no pueden tener acceso a ver el Carriel, a aprender de esa historia del Carriel, ¿cómo lo podemos generar a través de otras alternativas, digámoslo, virtuales, digitales, televisivas, radiales, etcétera? No sé, Nuri. El tema de la inclusión es un tema pues bastante de largo y de ancho que hay que tratar. Pero, partamos de un hecho, y es que en los municipios, por lo regular los museos son hechos en casas viejas, en casas que las consideran que no se deben de tumbar y terminan siendo museos, como por ejemplo lo vamos a ver en el caso de La Estrella. Entonces, estas casas viejas no tienen la accesibilidad como para incluir las personas, para ser incluyente para las personas que tienen reducida movilidad, que tienen que hacerles unas adecuaciones y unas adaptaciones a estas casas viejas que en muchas partes no las encontramos. Ese tema de la inclusión también tiene que ver mucho como que en la manera de exponer también físicamente las obras. Tienen que pensarse en que son para personas invidentes, para personas sordas. Eso tiene que tener una cantidad de varios lenguajes para que sí sea en realidad accesible a toda la población con sus limitaciones. Aunque limitados somos todos, porque si ya estamos usando unos lentes, pues también tenemos limitaciones. Pero ya en esta época, después de lo que nos ha tocado, de que ya no va a ser tan presencial las visitas a los museos, necesariamente tiene que ser con el tema de las nuevas tecnologías, con las conexiones virtuales, ya que tiene que darse que sean exposiciones interactivas, conferencias a manera virtual, exposición de las obras con unas buenas didácticas para que la gente las mire, utilizar la radio también, porque en la radio de manera sonora también podemos describir un objeto y hacerlo ver con palabras. También otra manera de que sean inclusivos y que se incluya es que las personas que van a hacer, por ejemplo, un video acerca de un material del museo, sean personas diversas, que se incluya la población negra, la población LGTBI, que no sean siempre pues como las mismas personas las que estén transmitiendo un video. Esa es una manera también de incluir a las diferentes comunidades para que ellos también transmitan ese conocimiento. Así lo considero. Claro que sí, Nuri, sí. Yo creo que cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de la inclusión pues de poder llegar y visitar el museo de manera presencial, sino también de cómo llegarle a diferentes comunidades a través de diferentes medios, como lo decía ahorita, la radio, la televisión, el internet. Entonces es bien importante poder contar estas historias de manera virtual, ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, y obviamente pues no solamente por la cuarentena, sino pues poder mostrar lo que nosotros queremos mostrar a través de videos, audios, imágenes, etcétera. Yo creo que
Este tema a mí del carriel me dejó fascinado, entonces por eso paso con Javier y precisamente yo creo, Javier, que este tema del carriel hay que seguirlo mostrando y no solamente pues como lo hemos reiterado en esta charla en un espacio físico, sino también a través de videos, imágenes. No sé, vos qué te has pensado, Javier, o qué alternativas precisamente en este tema que conversábamos con Nuri de reinventarnos, de renovarnos, de generar otras alternativas en estos tiempos de cuarentena y post cuarentena también, pues para mostrar y para llegarle a más públicos y a más comunidad estas historias tan bonitas de nuestros arrieros, de los diferentes elementos que hacen parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Sí, Hugo y audio oyentes, realmente lo que ocurre con nuestro museo es que no he empezado a hacer todavía, sino que está, como se dice, está calentándose el pan. ¿Por qué? Porque todo está en idea. Ya tengo separado lo que es lo que se va a montar al museo virtual, porque queremos hacerlo virtual. Pero usted sabe que esto siempre es costoso, que tengo que pagar una persona que me ayude con eso, que me haga todas estas cosas. Aparte de eso, estoy haciendo la cartilla virtual, que es la cartilla que Corcarriel va a vender para sostenerse. Es una cartilla de 50 páginas que cuenta toda la historia del carriel, donde están los carrieles, donde está todo esto, y que ya pues envié carta a la alcaldía para que nos la compren para las instituciones educativas y nosotros venderla al público, a turistas, a visitantes, que van a conocer más en un recuento de todo lo que vieron ahora, más todos los carrieles, más las historias que he encontrado acerca de cada carriel, porque cada carriel tiene una historia diferente. Entonces, yo lo que más deseo ahora es bregar a conectarme en las redes, montarlo a las redes. Segundo, viajar a los municipios. Hombre, es que yo ya hice solamente un ensayo y lo hice en el mes de febrero de hace un año con la ciudad de Jardín. Fui a Jardín y realmente como nosotros pues tenemos allá vivienda o lo que sea fuera del pueblo, en Jardín, aprovechando que era cantante y que la fiesta del campesino, fui contratado allá para cantar para la fiesta del campesino y canté en directo con la orquesta que tienen allá de jovencitos, una orquesta muy buena de niños. Cantamos en el parque y aprovechando eso pues le dije al director de la Casa de la Cultura de que qué tal yo llevarlo unos carrieles y tal. Me lo aceptó, yo hice eso. Yo expuse el carriel gigante, ese grande, en todo el marco de la plaza, en un segundo piso, y tuve abierto por 8 días esa exposición de carrieles. No se cobró entrada, era gratuita. En semana era un poco suave, pero lo que fue sábado y domingo tuve muy buena concurrencia. De modo que yo no solamente es que dar una goma, no debo de montar ese proyecto, pero siempre es costosito porque hay mucha cosa, hay que cuidar los carrieles, muchos se nos están pelando, a pesar de que les hacemos mantenimiento, en fin. Por último, yo quisiera como no salirme del tema, no, quisiera comentarles lo que ocurrió el viernes pasado en la Cámara de Representantes, donde hubo lo que decía Hugo ahora, hay una discusión muy fuerte sobre la declaratoria de patrimonio cultural del Carriel como patrimonio de la nación. El municipio de Jericó, en cabeza de la senadora Paola Holguín y el doctor Juan Fernando Espinal, pues presentaron ese proyecto en el mes de octubre del año pasado. Yo fui conocedor de ese proyecto y le solicité pues de que no lo hicieran de esa manera como lo tenían, porque estaba solamente dirigido a que fuera Jericó el único que se beneficiara. Ellos me atendieron muy amablemente y realmente cambiaron la versión, porque ahora salió de que se tiene en cuenta también a Envigado. ¿Qué es lo que pasa? Yo en octubre, al conocer eso, yo me sentí un poco como defraudado. ¿Por qué defraudado? Y esta pregunta va para el Instituto de Cultura y Patrimonio. ¿Por qué razón esta gente, por fuera de todo, hacen ¿cómo llama eso?
por una ley de la República, hacen una declaratoria, sin pasar por el instituto, sin pasar por el consejo, sin pasar por la UNESCO, por ningún lado. Entonces yo le escribí directamente a la Dirección de Cultura del Ministerio. El doctor Escobar White me contestó que sí, que realmente eso lo hacían ellos, pero que eso no es legal, realmente eso no es legal ante el ministerio, ni ante nadie, ante la UNESCO. Entonces, hombre, yo quisiera como que esos temas se trataran en el instituto y el ministerio, y nosotros como afectados todos, pues hombre, no es justo que en 5 o 6 meses sacan ya declarado patrimonio, se están dando todo el lujo, la pantalla, la política, miren que esto no es una cuestión, y no tiene validez. Entonces yo quisiera pues de que el instituto y el ministerio y todos los que tengan que ver con esto, pues hombre, tomen un poco más de medidas, a ver qué se puede hacer con ello, porque realmente pues eso afecta. Mire, uno tratando, yo llevo 10 años, estamos tratando apenas de salir antes porque se exigía el libro del Carriel, no tenía con qué hacerlo, ya me lo hicieron, y vamos a entrar apenas a trabajar después de 10 años, sí, logramos en 2 años, y ellos en 2 o 3 meses ya tienen un respaldo. Eso como primero. Y como segundo, quiero decirle al Instituto de Cultura y Patrimonio de que, hombre, ponerle un poquito más de atención al trabajo que estamos haciendo todos los vigías. Lo hablo en nombre de todos los vigías. Esto mismo lo hice en Bogotá, porque nosotros fuimos invitados, como fue invitado el instituto y fue invitado todos los vigías del patrimonio. Fuimos invitados a participar en el 20 Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio. Nosotros nos fuimos, yo pedí apoyo en Envigado, pues hombre, había tiquetes aéreos, teníamos que estar 5 días allá, y hombre, de cuenta de nosotros nos fuimos porque no nos brindó nadie un apoyo, no hay presupuesto, lo que le dicen a uno. Asimismo, yo llegué allá y nosotros extrañamos mucho de que solamente fue Itagüí, Bello, La Estrella y Corcarriel en representación de Envigado. Me extraña demasiado que el instituto no nos haya apoyado ni haya ido. Eso es una cuestión pues, de que yo pues me parece que no, o no hay entendimiento o no sé qué pasa entre el instituto y el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque es que no es posible que una cosa tan interesante, un encuentro de vigías a nivel nacional, donde nos encontramos vigías de casi todo el país, que viajamos, estuvimos reunidos 5 días y no hiciera presencia del instituto. No veo el apoyo por ese lado, primero. Segundo, a los 8 días nos llegó otra invitación, la invitación para participar en el Congreso de la UNESCO. Fue la primera vez que la UNESCO hizo un congreso en Colombia y en Latinoamérica. No es que eso es increíble. ¿Quiénes fuimos? Los mismos que estuvimos allá. Pedimos también recursos, nadie nos puso atención. Yo inclusive hasta hablé en el instituto, traté de que me ayudaran, pero no hay recursos para eso. Entonces también noté que allá nosotros haciendo fuerza por Antioquia y el instituto que es el GB de nosotros no aparece por ningún lado. Entonces pedimos más acompañamiento al instituto. Me disculpan pues si lo van a tomar a mal, pero no es para eso, es para que nos tengan en cuenta, para que miren más hacia los vigías que estamos haciendo, cómo se están haciendo las cosas y qué es lo que va para adelante o va para atrás. Muchas gracias. Javier, claro que sí. Bueno, yo creo que ahí tocas un tema también muy importante, y es que los grupos de vigías de patrimonio se convierten precisamente también en esos multiplicadores de historias, multiplicadores de identidad, de arraigo, de patrimonio, ¿cierto? Los vigías de patrimonio están ligados precisamente a este diálogo de museos porque finalmente son los vigías de patrimonio los que coayudan precisamente a generar esa inclusión en los museos. Muchos de ellos se convierten también en esos guías y en esos contadores de historias en los espacios museales, y que no solamente se quedan en el espacio, sino que ellos también ayudan precisamente a salir y a contar las historias del patrimonio local a las personas de afuera, ¿cierto? Los vigías del patrimonio
se han convertido también en unos aliados bien importantes para los museos, para las casas de las culturas. Yo creo que bien importante el tema que tocas, porque los vigías de patrimonio, pues son alternos a todas estas dinámicas. El grupo de vigía de patrimonio está alterno al museo, es alterno a la unidad de patrimonio, es alterno también a las dinámicas turísticas, porque finalmente están los guías, los vigías, los informadores, que hacen parte de todo un encadenamiento de turismo, de patrimonio, de cultura, de museos. O sea, todo esto es una dinámica general que permite apropiar, que permite incluir, que permite renovar y generar ese diálogo con la comunidad a través de lo que nos llama y que es el patrimonio cultural, ¿cierto? Ahora paso con Nuri precisamente como para ir concluyendo el día de hoy con este conversatorio y con esta charla, y quisiera, Nuri, que nos contaras un poquito sobre esa identidad guarneña, sobre esas dinámicas identitarias de Guarne, las tradiciones, esas costumbres de Guarne que están ligadas también a este entorno de los museos, pero que también están ligadas a ese entorno cultural externo al espacio físico, ¿cierto? El Guarne tiene una identidad arraigada dentro del municipio, ante todo una identidad religiosa. Guarne es un municipio de tradición religiosa, hemos detectado unas manifestaciones religiosas que ameritan ser declaradas como bienes de interés cultural inmaterial, que son la celebración de las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria, que llevan más de 200 años, inclusive antes de que se creara el municipio, y en esta tradición. Amerita que sea declarada, pero todavía pues está en proyecto. También la festividad de la Semana Santa, la tradicional procesión del Viernes Santo, es de una tradición aquí en Guarne supremamente arraigada también en la comunidad. Está en proceso de declaratoria como bien de interés en la lista de inventarios de bien cultural la Capilla Santa Ana, porque Guarne desafortunadamente no tiene ninguna declaratoria de ningún bien de interés cultural. Están fiestas tradicionales y populares como son la fiesta de la cabulla, Festival de la Corneta, está la feria del campo, y hay mucho patrimonio cultural inmaterial en proceso de investigación. En proceso de investigación está el proceso del aguardiente clandestino llamado Tapetusa, que también es una manifestación cultural inmaterial. Está el proceso de la cabulla, aunque ya Guarne no es un municipio que produzca cabulla, pero sí marcó mucho como la historia del municipio, más o menos de los años 1950 hasta pues que vino pues como todo el declive pero representó para Guarne su economía en mucho tiempo. También estamos en el rescate de esa tradición. Inclusive Guarne tiene un museo particular sobre el Museo de la Cabulla, pero no es como institucional, sino que es de unos particulares que se han apropiado pues como del tema de la cabulla y han recopilado elementos que lo representen. Y así pues vamos ahí como en el rescate de todas esas identidades que dan lo que es la cultura guarneña. Y respecto a lo de los vigías, sí, ahí también quiero ratificar un poquito lo que dice Javier, y es que dentro de la Constitución una de las funciones del Estado es el rescate del patrimonio de la cultura de los pueblos, pero es una contradicción que una función que es del Estado la deje en manos de los vigías del patrimonio, que somos un voluntariado y que trabajamos sin recursos. Entonces es una función que el Estado lo tiene establecido, lo tiene
por su carta magna, pero que en realidad no está dándole ninguna ejecución. Ni tampoco pues nosotros sentimos como el gran apoyo en ese sentido. Un llamado pues como a esa situación. Bueno, Nuri, yo creo que vamos llegando a la parte final de este Facebook Live, de este conversatorio tan interesante con Nuri y con Javier. Se tocaron temas muy interesantes y antes de pasar pues como a una despedida y a unas conclusiones, quisiera dar unos saluditos precisamente a las personas que han estado conectados a través de esta transmisión y que nos han estado escribiendo. Un saludo para Juan Pablo, que estuvo conversando con nosotros ayer. Juan Pablo, muchas gracias pues por acompañarnos y estar ahí atento. Ángela Patricia Arismendi, a Juanes Castaño, a Rubén Darío Zapata, también nos ha estado escuchando y nos ha estado viendo ahí. Un saludito para Rubén Darío, para Ángela, para Giovanni Taborda. Y bueno, creo que a grosso modo, pues ahí dentro de esos saluditos que hemos estado dando y dentro de esos mensajes que nos han estado escribiendo, hay algo importante que se resalta ahí y es el tema de los vigías, el tema de esa apropiación social. Le cuento, Javier, que los carrieles fueron la sensación también en esta transmisión. Por ahí la gente comentó mucho sobre los carrieles, les gustó mucho lo que nos contó Javier, y pues creo que llegamos a los mismos puntos que hemos conversado de la gente que nos ha escrito, y es precisamente ese respeto, ese cuidado y esa conservación de la identidad y del patrimonio, ¿cierto? Creo que para ir concluyendo con esta charla y con este conversatorio de hoy, esta transmisión de Facebook Live, pues vamos pasando como a esas conclusiones, a esa despedida, y es precisamente agradecer pues a ustedes, Nuri, Javier, por habernos acompañado, a la red de vigías de patrimonio del departamento. Quiero también agradecer y saludar a la red de museos del departamento de Antioquia y a la red de museos del Oriente Antioqueño, que también hacen parte pues como de esas dinámicas museales a nivel departamental, a todas las personas que se conectaron a través de este Facebook Live, a los que nos estuvieron escribiendo, que nos han estado saludando. Bien interesante pues que esa participación de las comunidades, y obviamente eso permite también generar ese diálogo y esa inclusión, como lo hemos mencionado en esta temática, que los museos permiten generar estos temas y estos conversatorios en torno a una inclusión, ¿cierto? Y a una identidad que nos permite generar renovación, generar reinvención en estos tiempos de cuarentena, y que a través de estos diálogos y de estos conversares a través de las redes sociales podemos llegar a mucha comunidad y poderlos vincular a la tradición, a la identidad, al rescate y apropiación del patrimonio cultural. Entonces, bueno, no siendo más, vámonos despidiendo. Muchas gracias de nuevo. Le doy paso pues a Javier para que se despida y nos deje sus conclusiones, igual que a Nuri. Muchas gracias, Hugo, a las personas que nos acompañaron, al Instituto de Cultura y Patrimonio, también darle las gracias. Verdad, es un esfuerzo que han hecho para que esta transmisión sea posible. Y a usted, Hugo, a Nuri, y no, la conclusión final es de que pues debemos trabajar y seguir trabajando más unidos ahora que estamos en cuarentena por el rescate y patrimonio cultural que tenemos en nuestro municipio. Nosotros llevamos 10 años defendiéndola, y no solamente ha sido a través del Carriel, no, porque tenemos grandes cosas. Por ejemplo, tenemos la guarnielería. Tenemos que montar la fábrica de nuevo, porque yo la tuve, y la vamos a hacer de nuevo, de la fabricación del Carriel. Ahora la estamos haciendo, pero en la casa, porque no tenemos clientela, no es tanta la venta hoy en día por el problema que tenemos, pero sí mandan a hacer uno que otro carrielito y lo hacemos por sobrepedido.
de modo que a la orden la fabricación del carriel envigadeño con los colores que desee, estamos dispuestos a hacerlo. También estoy dispuesto a acompañarlo en las charlas, tengo demasiadas charlas sobre el asunto de los carrieles, incluyéndole a eso parte la arriería, porque no vamos a dejar de reconocer, como dice en el libro de monografía de Sacramento Garcés de 1964, Envigado también es la cuna de la arriería antioqueña y la mata del carriel. Por eso es que yo quiero agradecerles y todo lo que tenga a disposición para ustedes. Háganme la invitación, yo les llevo los carrieles donde quieran, hacemos una charla una tarde donde podamos y estoy a su disposición. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Javier. Bueno, Bueno, como conclusión de esta charla, pues deduzco que los museos tienen que ser instrumentos de aprendizaje, didácticos, tienen que estar, ser incluyentes con todas las comunidades y es un elemento muy importante de la cohesión social. Algo que viene después de esta cuarentena, que ya son como de sesentena más bien. Después de esto, en realidad la cultura y los agentes culturales serán los que vuelvan a empezar a hacer esa cohesión social. Y ahí está la tarea de los museos. Por ahora seremos interactivos, estaremos utilizando las nuevas tecnologías, pero posteriormente hay que pensarnos también en que cómo vamos a volver a hacer esa cohesión social. Muchísimas gracias al Instituto de Cultura del Carmen, a su director Jason, a usted, Hugo, por invitarnos a este conversatorio, a mi compañero Javier y a Fabián en su parte técnica. Muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron ahí a través de las redes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. bueno, así terminamos este conmemoración, nuestra celebración del Día Internacional de los Museos. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados Javier y Nuri. Gracias a la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde John Freddy Quintero. Gracias al Instituto de Cultura del Carmen de Oral, a su director Jason Castro Trujillo, a todo el equipo de comunicaciones que nos ha apoyado en esta parte técnica. Gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Y obviamente reiterarles a toda la comunidad y a todas las personas que nos ven, y es que estén muy pendientes de las redes del Instituto de Cultura, de la página web del Instituto de Cultura, www.culturalcarmen.gov.co. Ahí van a encontrar muchísima información de actividades, eventos, etcétera, de toda esta dinámica cultural que tiene nuestro municipio del Carmen de Oral. Que nos sigan también a través de nuestro Facebook del Instituto de Cultura del Carmen de Oral, en Instagram, y ahí van a encontrar, pues yo creo que muchísimas herramientas. Hay que aprovechar las herramientas tecnológicas en este tiempo de cuarentena, y ahí vamos a encontrar muchísimas alternativas para dinamizar de cierta manera la cultura y la identidad de los territorios. No siendo más, muchas gracias a todos. Chao, chao, nos vemos.